un propósito. Y con esto quiero decir que Dios te escoge con propósito y Dios no pierde la mirada en ti. Somos nosotros quienes nos desviamos cuando estamos pasándola mal, tal vez económicamente estamos tan estrechos y desviamos la atención de Dios y nos vamos en pos de otras cosas. Bendito sea su nombre. El profeta siempre estaba dispuesto a darle una salida al pueblo infiel, porque Dios ama al pecador. Ningún amén. Dios ama al pecador. Bendito sea su nombre. Efesios 4:1. Busque Efesios 4:1. Si quieren echar a correr estos ventiladores. Efesios 4:1 dice así. ¿Lo tiene ya? Dice: yo, pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamado. ¿Cómo se identificaba Pablo? Dígame usted. Preso. Yo, prisionero de Cristo, prisionero del Señor. Era la forma en la cual él comenzaba a escribir sus cartas. Y comienza escribiéndole la carta a los Efesios, a la iglesia de Éfeso, diciendo: yo, prisionero del Señor, yo les ruego que vivan de una manera digna de la vocación en la cual Dios les llamó a ustedes. Entonces él se presenta como un esclavo del Señor. Él se presenta como un hombre recluido por Cristo. Y eso quiere decir que él no gozaba de libertad para hacer lo que quisiera, sino que estaba sujeto a lo que el Espíritu de Dios hacía de él. Recuerde que cuando Ananías lo recibe en casa, él ya estaba ciego. Saulo estaba mal porque se encontró con el Señor. Y dice la Biblia que llegó y estuvo 3 días ahí en la casa de Ananías. Pero Ananías le dice: pero Señor, yo he oído de cuántos males este hombre ha hecho, cómo ha matado a tus hijos, cómo también acabó con la vida de Esteban, cómo ha arrasado con la iglesia, es un perseguidor de la iglesia y tú lo traes a mi casa. Y Dios le dice: no te preocupes, porque yo le enseñaré lo que significa padecer por causa de mi nombre. Y a partir de ese momento ya Pablo o Saulo de Tarso ya no era el mismo, era un hombre recluido por Cristo. Bendito sea el Señor. Es por eso que algunas versiones de la Biblia traducen este mismo versículo que le he leído, Efesios 4:1. La Biblia al día dice: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, os ruego que viváis de una manera digna del llamamiento que habéis recibido. Yo estoy preso en Él. Yo no puedo desbandarme a hacer otra cosa sino predicar la palabra. Y quiere decir que él, mientras estaba preso literalmente en una cárcel, él no cesó de predicar la palabra y decía: más la palabra de Dios no está presa. Amén. A pesar de que él estaba preso, él escribía cartas de regocijo. A los filipenses le escribía: regocijaos. Y otras veces les digo: regocijaos. Dígame usted, ¿qué recluso escribe a la gente de afuera que se alegre? Saulo lo hacía. Preso, les decía: yo estoy acá, pero la palabra no está presa, así que regocíjense en el Señor.
alégrense en Él. Entonces hay veces que encontramos una iglesia que no quiere pagar el precio. No quiere. No es así. Entonces esta es la razón por la cual muchas de sus experiencias gloriosas con el Señor las vivió en una cárcel. Lucas, el doctor Lucas, él visitaba la cárcel para poder hacer los escritos de Pablo. Lucas, quien escribió el libro de los Hechos. Y para escribir de Pablo, sabe que Lucas iba todos los días a la cárcel a buscar una palabra de Pablo, que estaba preso. Cuéntame, Pablo, ¿y qué más pasó con los de Éfeso? Cuéntame. Y ahí Pablo le contaba y Lucas detallaba. Por eso que él decía: yo estaré preso, pero la palabra de mi Señor jamás ha estado presa. Jamás. Bendito sea el Señor. Él experimentó muchos milagros dentro de una prisión. Amén. Hechos 16, 23. Vaya conmigo. Hechos 16, 23. Dice así la Biblia. Y después de darles muchos azotes, los echaron ¿dónde? En la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Dígame usted, ¿quién o qué recluso o quién llega cantando a una cárcel? Nadie. Si llega, llega rezongando. Y dice la Biblia que después de haberlo azotado, muchos azotes, después de haberse ensañado con ellos, con Pablo y Silas, llegan a dar un recital en la cárcel y llegan a cantarle a Dios. Dice que oraban y cantaban, oraban y cantaban. Quiere decir que la cárcel para ellos no era impedimento de glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque mientras oraban, mientras cantaban, había un propósito. Los de la celda de al lado estaban escuchando y decir: ¿qué cántico es ese? ¿Qué cántico es ese? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí hay libertad. ¿Qué cántico es ese? Y comenzaron a escucharlo, y de repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Usted dirá: ¿qué fue el cántico? Estaban presos en Cristo. Y donde va un preso en Cristo, Cristo va con él. Es por eso que la gloria del Señor se manifestó en esa cárcel. No era por el cántico, era porque ellos no perdieron la identidad. En ningún momento rezongaron, en ningún momento le dijeron: Dios, ¿para esto me llamaste? ¿Este es el apostolado que me tenías? Hoy en día hemos visto apóstoles que no quieren pagar precio. Pero hay cárceles que nos invitan ¿a qué? A no vivir bajo nuestras estructuras, a no vivir de acuerdo a mi forma de ser, sino que a renunciar, a rebajarme para ser un instrumento de Dios. Un letrado como Pablo, un hombre que tenía prácticamente
el ser orgulloso y decir, wow, yo esto era. Pero en ningún momento se gloría en lo que él era antes, sino que dice, yo esto lo estimo como una basura, porque no me sirvió de nada. Ahora yo, prisionero de Cristo, puedo ver la forma de cómo Dios se glorifica. Y dice la palabra que cuando ellos cantaron, cuando honraban a Dios, no perdieron su identidad. Los presos comenzaron a escuchar y de repente vino el terremoto. Quiere decir esto que Dios sí o sí te va a sacar de cualquier situación complicada que estés viviendo, pero si estás recluido en Él, pero si estás preso en Él. Hay gente que vive pidiendo, ore por mí, ore por esto otro. A mí me llegan un sinfín de WhatsApp, hermano. Ore por mí, pastor, ore por mi hermana. Mire la abuelita de acá, mire el tío de allá. Ore, pastor. Y ellos nunca han venido. Si han venido, son algunas veces. Y aún así puedo decirle más de meses que no les podemos ver, pero sí me mandan peticiones. Entonces usted dirá, pero pastor, ¿por qué usted está acá? Porque soy un prisionero de Cristo. Quisiera estar en la playa, quisiera estar allá, quisiera perderme los cultos, pero no venir en un mes, hermano. Pero puedo decirle, soy un prisionero de Cristo. Yo no puedo vivir sin Él. Yo no puedo sin estar en la reunión de los santos. Yo no puedo estar sin gozarme en la casa del Señor. Yo no puedo, hermano. Eso no significa que no vaya a tener un tiempo de vacaciones con mi esposa, con mi familia. Pero no voy a perder la identidad. No he perdido la identidad. ¿Cuántos hijos se van de vacaciones y pierden la identidad? Aprovechan el momento, aprovechan la instancia y ¿sabe qué? Se desenfrenan. No es libertinaje, es libertinaje. No es libertad, es libertinaje. Porque no están prisioneros en Cristo. Esas son las prisiones de los siervos de Dios. El negarnos a nosotros mismos. De poder decir, ya no vivo yo. Él es el que vive en mí. Y si vive en mí, yo no puedo deshonrarlo. Yo no puedo caer tan bajo. Porque Él me escogió y me llamó con llamamiento santo. Aleluya. ¿Y sabe qué? Pablo, aún siendo anciano, continuaba siendo un prisionero. Filemón, capítulo 1, verso 9. Filemón, capítulo 1, verso 9. Al terminar la Biblia ya está casi, ahí está Filemón. Capítulo 1, verso 9 y verso 10. ¿Lo tiene? Dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además, ¿qué era? Prisionero ¿de quién? De Cristo. Siendo viejo, aún con mi último suspiro, sigo siendo prisionero de aquel que me llamó. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré, mire, esto es tremendo, a quien engendré en mis prisiones. O sea, me encargué estando en la cárcel de predicarle a uno llamado Onésimo, de enviarle carta y decirle, Cristo te ama, Onésimo. La palabra no está presa, sino que Dios hace lo que Él quiere cuando la suelto. Onésimo, a ti te engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil. Era tiempo perdido con Onésimo, pero dice la palabra, en el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil.
Es necesario estar con Onésimo. ¿Por qué? Porque recibió la palabra, recibió el mensaje y hoy día es un hijo hecho y derecho. Pero ¿dónde lo engendró? En las prisiones, donde él tenía que doblegarse nada más y esperar que Dios hiciera un milagro en sacarlo o dejarlo allí. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele. Mire qué tremendo. Y aquí testifica Pablo del cambio que tuvo Onésimo. Recíbele como si fuera yo. Es como decirle: pastor, mire, pastor de allá del sur, va a ir un hermano que se llama Juan Carlos. Este hermano es como si fuera yo. Recíbale como si fuera yo. Y el pastor de allá sabe que yo soy un hombre de altar, sabe que soy un hombre que respeto la unción, que tengo temor de Dios. Y el pastor de allá va a esperar que yo le visite, pero en la persona de otro hombre o de otra mujer. Recíbele como a mí mismo. Era lo que decía Pablo. Te lo recomiendo. Carga una unción, carga un poder, hay una palabra en su boca. Es distinto a otros, porque los engendré en mis prisiones. Este Onésimo me costó llanto, era inútil, era torpe. Pero a medida que le prediqué, a medida que la palabra fue entrando en su ser, ahora te es útil. Lo voy a enviar y recíbelo como si fuera yo. Qué tremendo. Nos damos cuenta que para ser siervo del Señor algunas cosas o situaciones son tan necesarias, ya que eso permite que Dios moldee nuestras vidas, moldee nuestro carácter y la dedicación al servicio en la obra en la cual Él nos llamó con un llamamiento santo. Son necesarias, hermano, son necesarias. Yo quisiera pasar por esta vida sin tener enfermedades y aún, ¿sabe qué? Aún hay personas que le han dicho: ay Señor, yo quiero vivir de esta forma tan pacífico, acostado en mi cama y que me vaya en el sueño. ¿O no? Si le pregunto a usted cómo quiere morir, yo creo que diría lo mismo. Y le dice: Señor, mira, aquí está con asterisco, no quiero morir ahogado, menos en un accidente, que me coma un león, y comienza allí. ¿O no? Y descuidamos lo que dice la palabra, que para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Eso lo dijo Pablo. ¿Sabe por qué? Porque estaba prisionero de aquel que lo llamó. Un hombre que testificaba, un hombre que donde quiera que vaya honraba al Señor. Hubo un hombre llamado Juan el Bautista. La Biblia dice que nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Consideremos a este hombre que una vez que fue torturado, encarcelado, le cortan la cabeza. Y usted dirá: pero pastor, ¿sabe qué? La Biblia dice que estaba en él el espíritu de Elías. Pero mire, la Biblia cómo lo relata de la muerte de Juan. Por un famoso cumpleaños le cortan la cabeza y se la llevan de regalo a la cumpleañera. Y así muere Juan. Bendito sea el Señor. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10 verso 11. La Biblia en lenguaje sencillo dice: todo eso le sucedió a nuestro pueblo para darnos una lección.
y quedó escrito en la Biblia para que nos sirva de enseñanza a los que vivimos en este último tiempo. Todo lo que ellos pasaron es para enseñanza nuestra. Lo que vivió Sadrac, Mesach y Abednego por negarse a honrar y a servir otros dioses, ¿el precio cuál era? Echarlo en un horno de fuego, calentado 7 veces más de lo acostumbrado. Ese era el precio de su fe. Ahí Dios quería verlo. Porque es fácil tener fe y decir, no, sí, yo creo en Dios. Pero cuando nos aprieta el zapato la cosa es distinta. Cuando llega un cáncer, cuando llega una enfermedad terminal, cuando llegan situaciones tan complicadas, crees en el mismo Dios. Hay gente que se ha alejado. ¿Por qué? Porque Dios no ha hecho nada. Y quieren manipular su voluntad. Y es en ese momento cuando Dios quiere manifestarse. Sadrac, Mesach y Abednego creían en Dios, pero su fe tenía que ser probada. Y en ese tiempo se dio el horno. Daniel servía a Dios, profeta, intérprete de las visiones. Creía en Dios, oraba 3 veces al día, pero su fe tenía que ser probada. ¿Dónde? En el foso de los leones. Y la Biblia dice, todo esto le sucedió a nuestro pueblo para darnos una lección. Y quedó escrito en la Biblia para que nos sirva de enseñanza a los que vivimos en este último tiempo. Todo es para aprender de ellos. Tenemos que aprender de estos siervos que fueron encarcelados y pedirle al Espíritu Santo que nos muestre las actitudes precisas o aquellas actitudes que muchas veces son actitudes de necedad que necesariamente Dios tiene que cambiar en nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir yo prisionero de Cristo? Bendito sea el Señor. Mateo 4, verso 12 dice, busque la palabra en Mateo 4, verso 12. Gloria a tu nombre, Señor. ¿Ya lo tiene? Dice así: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Jesús no corrió donde estaba Juan preso. Diga conmigo, porque era necesario. Las cárceles son necesarias. Cada dificultad que usted viva son necesarias. Dígale que está a su lado, cada dificultad que tú vivas son necesarias. Y era tan especial Juan el Bautista. ¿Y sabe dónde fue lleno del Espíritu Santo Juan el Bautista? ¿Quién me puede decir? ¿Dónde fue lleno Juan el Bautista del Espíritu Santo? 1 millón al que me diga. En el vientre llega María y se da cuenta que la estéril. Mire cómo Dios se programa. Una mujer que no tenía cómo tener hijos. Elizabeth
le dice el ángel: vas a tener un hijo. El papá de Juan el Bautista ya estaba en sus turnos y él recibe la noticia, la visitación de un ángel. Le dice: vas a ser papá. Y cuando María llega a ver a Elizabeth, que estaba embarazada, María le dice: salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Y dice que el vientre de ella, de Elizabeth, saltó. Juanito saltó de alegría y fue lleno del Espíritu Santo. Algo puede pasar en el vientre, hermano. De ahí Juanito nace siendo lleno del Espíritu. Dice la Biblia que ellos podían estar horas escuchando a Juan como predicaba. Un hombre lleno del Señor. Pero era necesario que pasara por cárceles por amor al Evangelio. Mateo 4, verso 12, dice que cuando oyó Jesús que Juan estaba preso, volvió a Capernaum. Estaba encarcelado. Mateo capítulo 11, verso 11. Vaya conmigo a la palabra del Señor. Mateo 11, verso 11 dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, ¿qué dice? No se ha levantado otro mayor que Juanito. No se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. No se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista, porque él estaba haciendo volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Él estaba preparando el camino para aquel que venía detrás de él. No se ha levantado una persona como Juan. Bendito sea el Señor. Lucas capítulo 1, verso 15. Dice la palabra del Señor así. Lucas 1, verso 15. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. ¿Puede decir usted: Dios tiene todo planificado acerca de mí? Dios tiene todo planificado acerca de mi casa. Dios tiene todo bajo control. Así son los planes del Señor. Bendito sea su nombre. O sea, la grandeza que tuvo Juan el Bautista fue por tener el privilegio de presentar a Jesucristo como el que venía detrás y decía: yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él les va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Yo bautizo nada más en agua. Por eso me dicen bautista. Pero el que viene detrás de mí, aquel que tiene el poder para perdonar los pecados, para renovar las vidas, para levantar al caído, yo no soy digno. Él les va a llenar del Espíritu Santo. Qué privilegio más grande para este hombre. Y usted dirá: pero él predicó, fue lleno del Espíritu Santo, pero estuvo en la cárcel. Pero era necesario. Usted dirá: pero murió, le cortaron la cabeza, pero era necesario.
Y si llegamos arriba, ahí le vamos a ver. ¿O no? Ahí le vamos a ver. Qué tremendo es esto. Hay una Biblia. La Biblia española dice: porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron. Y dice: los profetas y la ley atestiguaron de que Cristo vendría, y Juan era el último de esos profetas. Juanito, que encargaba una palabra ungida. Quiero llevarlo a la última cárcel. Hay muchas. Dice la Biblia que hubo un hombre que se dio la vida loca. Jueces capítulo 16, 21. Jueces 16, verso 21. ¿Lo tiene? Dice: mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Él tenía el mismo llamado que Juan, donde no pasaría navaja por su cabeza, no bebería ni vino ni sidra, ni tampoco comería cosas inmundas. Él estaba apartado, lo mismo que Juan, apartado lo mismo que Jeremías, apartado lo mismo que Daniel. Él tenía ese llamado. Pero aquí vemos que en los últimos días de este varón llamado Sansón, los filisteos le echaron mano, lo llevan prisionero, le sacan los ojos, literalmente le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza atado con cadenas y con grillos. Lo llevaron para que moliese en la cárcel. Esa cárcel para él era un martirio. No era la voluntad de Dios. No era como decir: yo prisionero de mi Dios. No, él estaba prisionero por su propia concupiscencia o por su propio pecado. La Biblia nos enseña que es necesario entrar al reino de Dios a través de muchas tribulaciones. Es necesario entrar. Y la Biblia habla acerca de la iglesia de Esmirna, por ejemplo, cuyo nombre se traduce como mirra. Esmirna es un elemento amargo que puede representar el sufrimiento de los que viven en tribulaciones. En ese sentido, la iglesia muchas veces se debe nombrar aquella iglesia sufrida, aquella iglesia que padece por causa del Señor, aquellos que son perseguidos por predicar en donde quiera, son sufridos, pasan por tribulación, pero es por causa de Cristo. Aquí vemos un Sansón pasando un problema terrible, sin ojos, sin fuerza, sin nada, sin unción, por causa de darse la vida loca. Amén. Yo veo que es necesario el sufrimiento cuando es una escuela para ser formado. Porque por medio de ella yo busco al Señor. Por medio de ella me reconozco que yo no soy nada. Que aún así, si tengo bienes, tengo riqueza, tengo lo que tengo, eso no me va a ayudar si no tengo una relación con Él. Amén. Entonces es necesario que en la escuela del dolor aprendamos su misión y que no desertemos, que no abandonemos. Ahí encontramos la enseñanza. Prisiones que nos impongamos o que sean impuestas de sufrimiento van a traer tribulación y esas nos van a acabar. Fue la vida de Sansón.
un hombre destinado a grandezas en el reino de Dios, un varón de promesa, un varón que fue llamado a ser juez, el libertador del pueblo de Israel. Sin embargo, no respetó la cárcel en la que Dios lo puso. ¿Y cuál fue la cárcel que Dios lo puso? No beberás vino ni sidra, no comerás cosas inmundas, no te raparás la cabeza, porque el cabello o la señal de las trenzas es que hay un voto de consagración entre tú y yo. Esa era la cárcel en la cual Dios lo puso. Había límites que Sansón tenía que respetar. Yo no puedo llegar acá y después salir del culto, irme de rumba, irme a hacer otras cosas. Yo no puedo, hermano, porque estoy prisionero de Cristo. Bendito Dios. Dios le dice: no pasará navaja por tu cabeza. Si después lo lee en Jueces capítulo 13, verso 5 en adelante, sale todo eso. Hay un voto que es para ti, nazareo. Dedicación completa a Jehová. El apóstol Pablo le dijo a los de Efesios que se abstuvieran de tomar vino, y les dice: no se embriaguen con vino, porque en ello hay disolución. ¿Quién sabe qué significa disolución? El apóstol Pablo dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes sean llenos del Espíritu Santo. La palabra disolución lo traduce la Biblia como desenfreno, lujuria, libertinaje, pérdida de control, liviandad, entre otros sinónimos. La Biblia al día, la Biblia Jerusalén, la Biblia Kadosh, la Biblia Nacar Columnia traduce todo eso por desenfreno, lujuria, libertinaje, pérdida de control y liviandad. ¿Qué le dijo Dios a Sansón? No bebas vino ni sidra, porque te vas a dar la vida loca. Sansón rompió el pacto de no participar en las cosas de Dios y se fue buscando actos lujuriosos, se fue buscando lo desenfrenado, la pérdida de control, porque toda mujer que veía era codiciada por él, que llegó a acostarse con prostitutas, llegó a entregarse a cualquier mujer. Y ese no era el llamado, era un llamado a consagración. La iglesia es llamada a consagración, y esa es nuestra prisión. Consagración. Bendito Dios. Él tenía una pasión en sus ojos por las mujeres, y esto lo llevó a desenfrenarse, decayendo cada vez más hasta perder la total comunión con Dios. Ya no quería nada con Dios. Pasaba buscando una mujer y otra mujer, hasta que llegó aquella seductora y manipuladora. El enemigo siempre va a buscar la forma de romper tu relación con Dios. ¿Y cómo rompía Sansón la relación con Dios? Cortándole las trenzas, porque allí estaba la consagración, el voto hecho con Dios. No pasará navaja por tu cabeza, sino que serás consagrado a Dios. Y Dalila lo hostigaba y le decía: pero ya, pues Sansoncito, dime en qué consiste tu fuerza. Ya, pues amor mío, ¿cuántas veces me has engañado y me has dicho si me ataren con tela, me ataren con cuerda, y siempre las cortas y sales huyendo? Ya, pues dime, Sansoncito, ¿en qué consiste tu fuerza? Y lo convenció. Y ahí, acostado en las piernas de Dalila, dice la Biblia, le revela el secreto. Se quedó dormido de tanto sentirse apapachado por ella.
Pero ella nada más quería el secreto. ¿Para qué? Para que se viniera abajo, para que un ungido perdiera la visión, perdiera el llamado. Y dice la palabra que cuando él le dice: ¿sabes qué? Yo soy consagrado a Dios desde nacimiento. Yo no puedo beber vino ni sidra. Yo no puedo comer cosas inmundas. Y mi cabello no puede ser cortado porque yo soy consagrado a Dios. Ahí está la fuerza entonces, dijo Dalila. Vengan, me reveló el secreto. Traigan tijeras y cortémosles el cabello. Y se lo cortan, lo raparon. Y dice la palabra, y que le dijo para probar: Sansón, los filisteos. Y él se levanta para salir huyendo, pero no pudo. Y dice la palabra que no se dio cuenta cuando el Espíritu de Dios se apartó de él. Iglesia, no caigas en eso. Que no te des cuenta que ya no hay unción, que ya no estás hablando un lenguaje de reino. No caigas en eso, ser seducido por otras cosas. Recuerda que Dios te llamó a ser un prisionero de Él, a vivir en Él, a moverte en Él. Por eso que esperaban a Pedro una vez que fue lleno del Espíritu Santo, y sacaban a los enfermos a las calles, para que, la Biblia dice, para que a lo menos la sombra de Pedro cayera sobre los enfermos. Esa era la fe de la gente que creía en aquellos que estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces hay gente que se te puede acercar, gente que no conoce a Cristo. Se va a acercar por lo que porta, por lo quien eres. Pero hay otros que se te van a acercar para destruirte, así como Dalila. Y dice la palabra que le quitaron los ojos. Ya Sansón no era el mismo, era un Sansón, un juez que daba pena, que daba lástima. Y lo llevan al templo de Dagón, al templo de los filisteos, un templo grande donde hicieron fiesta. Y dice que Sansón a ellos les servía como juguete. Se burlaban, se reían. Y es ahí donde Sansón reacciona y dice: lo he perdido todo. Y él ni siquiera en su última oración pide perdón a Dios. Ni siquiera le dice: Señor, esto me pasó por darme la vida loca. Esto me pasó por no darle cumplimiento a lo que hice delante de ti, al llamamiento que me hiciste. Me di el libertinaje. Usé la ocasión para mí, para deleitarme a mí mismo, mi carne, y no para honrarte a ti. Él no dice: Señor, perdóname por todo esto. Él lo que más sentía eran sus ojos, porque perdió el deleite, perdió el mirar las cosas que a él le llamaban la atención. Y le dice al chico que estaba allí, le dice: por favor, muchacho, acércame a una de las columnas. Y dice la palabra que el chico lo acerca a las columnas, y ahí Sansón se abraza y le dice: Señor, que vuelva la fuerza. Una vez más te lo pido como la última oportunidad para cobrar venganza por mis ojos. Él no dice: Señor, yo quiero cobrar venganza porque han destruido a un ungido tuyo. Él dice: yo quiero vengarme por mis ojos. Y dice que se aferra a las columnas, viene la fuerza de Dios y bota el templo, y murieron muchos filisteos, más de todos los que habían muerto en toda su vida. Murieron con Sansón. Una triste historia. Dios lo llamó a ser prisionero de él y no de la lujuria. Hay tantas cárceles que nos desvían. Y tantas cosas que nos llaman la atención, y nos olvidamos de aquel que nos llamó para ser como Él es. Sé santo, porque yo soy santo. Póngase de pie. Bendito Dios. Cierre sus ojitos.